Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y listos para otro vídeo lleno de chismes, noticias y todo lo que nos gusta sobre el mundo del entretenimiento. Y hoy tenemos un tema que va a encender las redes sociales. Porque, señores y señoras, vamos a hablar de The Method Demir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. La pareja ideal, la química explosiva, los protagonistas de Erkencicus Pájaro Soñador, esa serie que nos robó el corazón a todos. ¿Unidos? ¿Juntos? ¿En serio? Bueno, no exactamente, o tal vez sí. Ya lo veremos. Pero lo que sí es cierto es que sus fans están enloqueciendo, y con justa razón. La sola idea de que Demet y Can puedan, de alguna manera, volver a estar juntos, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto, es suficiente para que nos pongamos a soñar despiertos. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en este fascinante tema. Vamos a analizar por qué esta pareja es tan especial para sus fans, qué rumores y noticias han circulado sobre ellos, y por qué la esperanza de verlos juntos de nuevo es tan fuerte. Prepárense para un viaje por la historia de su relación, los momentos icónicos de Erkencicus y las pistas que nos dan las redes sociales. Va a estar buenísimo. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Denle a la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque como saben, aquí siempre les traigo la información más fresca y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse. Y ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio, ¿les parece? ¿Por qué The Method Demir y Can Yaman son tan especiales para sus fans? La respuesta es simple: química. La química entre ellos en Erkencicus era, y sigue siendo, innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, la manera en que se hacían reír, todo eso traspasaba la pantalla. Era imposible no enamorarse de Can y Sanem, y por ende, de Demet y Can. La serie, para quienes no la conozcan, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can Divit, un famoso fotógrafo. La trama está llena de enredos románticos, comedia, drama y sobre todo mucho amor. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, y gran parte de ese éxito se lo deben a la química entre Demet y Can. Pero la cosa no se quedó ahí. Después del éxito de la serie, los fans no solo querían verlos juntos en pantalla, sino también en la vida real. Empezaron a circular rumores de que la pareja tenía una relación amorosa fuera del set, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que demostraban que estaban enamorados. Fotos donde se les veía muy cariñosos, miradas cómplices, mensajes ambiguos en redes, todo alimentaba la esperanza de los fans. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, la especulación y el entusiasmo de los fans continuaron. Y seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a una pareja tan linda y talentosa junta también en la vida real? La verdad, a muchos nos habría encantado. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Con el tiempo los rumores disminuyeron y Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno siguió desarrollando su carrera, protagonizando nuevas series y películas, y dejando claro que al menos públicamente, no había ninguna relación romántica entre ellos. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿por qué, a pesar de todo, los fans siguen soñando con verlos juntos? La respuesta, creo yo, reside en la nostalgia, en la magia de Erkencicus, y en la esperanza de un final feliz. La serie dejó una huella imborrable en muchos de nosotros, y la pareja de Demet y Can se convirtió en un ícono romántico. Además, el mundo del entretenimiento es así. Siempre estamos esperando que las parejas de ficción, las parejas que amamos en la pantalla, también tengan una historia de amor en la vida real. Es algo natural, es algo que nos hace soñar y que nos emociona. Pero, ¿qué hay de nuevo? ¿Por qué los fans están enloqueciendo ahora? Pues aquí es donde entran las noticias y los rumores más recientes. En los últimos meses han surgido algunas pistas que han revivido la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Primero, el hecho de que Demet y Can hayan coincidido en algunos eventos, aunque no se hayan mostrado juntos públicamente. Esto, para algunos, es una señal. ¿Por qué estarían en el mismo lugar si no hubiera una razón especial? Segundo, las publicaciones en redes sociales.
Aunque no se dedican mensajes directos, algunos fans han interpretado ciertas fotos y comentarios como indirectas. Por ejemplo, fotos de Demet en lugares que supuestamente Can frecuenta, o mensajes enigmáticos que podrían estar dirigidos el uno al otro. Tercero, y quizás lo más emocionante, son los rumores sobre posibles proyectos futuros. Se habla de que podrían estar considerando volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. Imagínense. El reencuentro que todos esperamos. Por supuesto, todo esto son solo rumores, pero en el mundo del espectáculo, los rumores a menudo se convierten en realidad. En resumen, los fans de The Method de Mir y Can Yaman están enloqueciendo por varias razones. Primero, por la química innegable que tenían en Erkencikus. Segundo, por la nostalgia de la serie y el cariño que le tienen a la pareja. Tercero, por la esperanza de verlos juntos, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto. Y cuarto, por los rumores y las pistas que han surgido en los últimos meses. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? ¿Realmente hay posibilidades de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? Sinceramente, no lo sé. El futuro es incierto. Pero lo que sí sé es que los fans seguirán soñando y esperando. ¿Y saben qué? Yo también. Me encantaría verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja en la vida real o como protagonistas de una nueva historia. En definitiva, The Method de Mir y Can Yaman son mucho más que dos actores talentosos. Son un símbolo de amor, de romanticismo y de esperanza para sus fans. Y la sola idea de que puedan estar juntos, de nuevo, es suficiente para hacernos creer en los finales felices. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet y Can. Sé que es un tema que apasiona a muchos y para mí siempre es un placer compartir con ustedes todo lo que sé sobre el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver este vídeo, de verdad. Me encanta tenerlos aquí, me encanta leer sus comentarios y me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Demet y Can, para que todos estemos al tanto de las últimas noticias. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Suscríbanse para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden darle a la campanita para activar las notificaciones. Déjenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que cubra en el canal. Estoy siempre buscando ideas, así que cualquier sugerencia es bienvenida. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Volvemos con más chismes y emociones. Hola a todos de nuevo. Como saben, cuando hay algo jugoso en el mundo del entretenimiento, aquí estamos. Y hoy, como prometimos, vamos a profundizar en el universo de The Method de Mir y Can Yaman, porque la historia, la química y las expectativas de sus fans son dignas de un análisis más exhaustivo. Preparen las palomitas, que esto se pone bueno. Ya establecimos por qué esta pareja es un fenómeno, pero es importante recordar la chispa inicial. Erkencikus fue más que una serie, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem y Can cautivó a audiencias de todo el mundo. ¿Quién no se enamoró de la inocencia de Sanem y la rebeldía encantadora de Can? La serie, llena de escenas memorables, diálogos ingeniosos y paisajes idílicos, nos transportaba a un mundo de ensueño. Y por supuesto, la química entre Demet y Can era el ingrediente secreto que hacía que la fórmula funcionara a la perfección. Pero, ¿qué hizo que esta conexión fuera tan especial? ¿Qué tenía esta pareja que la hacía diferente? La respuesta, en gran medida, reside en la autenticidad. No se trataba solo de un guión bien escrito, era la forma en que Demet y Can se miraban, la manera en que interactuaban fuera de guión, en los making-of y en las entrevistas. Se notaba una conexión genuina, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Era evidente que se sentían cómodos el uno con el otro, que se divertían y que se respetaban. Y eso, amigos, es algo que el público puede percibir, y que lo hace conectar aún más con la historia. Analicemos algunos momentos icónicos de la serie que nos dan una idea de esta magia. ¿Recuerdan la primera vez que Sanem y Can se besan?
La tensión, la emoción, la explosión de sentimientos, esas escenas son inolvidables. O las numerosas escenas de Sanem trabajando en la agencia, ideando planes para acercarse a Khan, con su torpeza y su encanto. Y por supuesto, las sesiones de fotos, donde la sensualidad y la química entre ellos alcanzaban su punto máximo. Cada uno de estos momentos y muchos más contribuyeron a crear una historia de amor épica. Pero la serie no solo era un romance, también abordaba temas importantes como la lucha por los sueños, la búsqueda de la identidad y la importancia de la familia. Sanem, con su espíritu libre y su perseverancia, era un ejemplo a seguir para muchas mujeres. Khan, con sus contradicciones y su vulnerabilidad, mostraba que incluso los hombres más fuertes pueden tener miedos y anhelos. Estos personajes, con sus imperfecciones y su humanidad, conectaron con el público de una manera profunda. Y aquí es donde entra en juego el papel de los fans. La serie terminó, pero el amor por Sanem y Khan, por Demet y Khan, no. Los fans crearon comunidades en línea, dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos, fanfics y todo tipo de contenido relacionado con ellos. Analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales en busca de señales. La obsesión era, y sigue siendo, real. Esto nos lleva a los famosos rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. ¿Eran reales? ¿Estaban Demet y Khan enamorados? La verdad, nunca lo supimos con certeza. Pero los indicios eran muchos. Eventos a los que asistían juntos, fotos en lugares similares, comentarios en redes sociales. Todo alimentaba la esperanza de los fans. La especulación se convirtió en un deporte nacional. Y aunque la pareja nunca confirmó una relación romántica, la expectativa continuó. La idea de que dos personas tan talentosas y atractivas pudieran estar juntas, también en la vida real, era irresistible. La imaginación de los fans echó a volar, creando escenarios románticos, imaginando una vida juntos para ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el tiempo pasó, cada uno siguió su camino y la realidad superó a la fantasía. Demet y Khan comenzaron a trabajar en nuevos proyectos, explorando diferentes personajes y desafíos profesionales. Y aunque siempre guardaron un cariño mutuo, públicamente no se les vinculó románticamente. Ahora bien, ¿por qué la nostalgia es tan fuerte? ¿Por qué los fans siguen soñando con verlos juntos? Creo que hay varias razones, como ya mencionamos, pero vale la pena profundizarlas. Primero, la serie dejó una huella imborrable. Erkenzicus no fue solo una serie más, fue una experiencia, un momento en el tiempo que muchos atesoran. La serie nos regaló risas, lágrimas y sobre todo, la esperanza en el amor verdadero. Segundo, la química entre Demet y Khan. Ya lo hemos dicho, pero es que es fundamental. La conexión entre ellos era palpable, creíble y sobre todo, inolvidable. Era fácil creer que eran almas gemelas, que estaban destinados a estar juntos. Tercero, la idealización del amor. El público por lo general adora las historias de amor. Las historias de ficción que triunfan suelen tener grandes historias de amor con finales felices. Y los fans de Erkenzicus, al igual que todos los fans, quieren creer en ese final feliz. Y cuarto, la magia de la nostalgia. Recordar Erkenzicus es como volver a un lugar seguro, un refugio emocional. Es recordar la alegría de descubrir una gran serie, de enamorarse de unos personajes, de compartir emociones con otros fans. La nostalgia es un sentimiento poderoso, que nos hace querer revivir momentos felices. Ahora hablemos de las pistas recientes que han reavivado la esperanza. Como dije, los fans son unos detectives. Han estado observando, analizando y teorizando cada movimiento de Demet y Khan. ¿Qué ha pasado últimamente? Comencemos con los eventos en común. No se han mostrado juntos públicamente, pero ha habido coincidencias. Esto, para los fans, es un indicio clave. Si dos personas no tienen una relación, ¿por qué coincidirían en un mismo lugar? ¿Por qué compartirían el mismo espacio? La lógica de los fans es clara, debe haber algo más. Luego están las redes sociales. No hay mensajes directos ni fotos juntos, pero los fans han detectado ciertas indirectas. ¿Una foto de Demet en un lugar que Khan frecuenta? ¿Un comentario enigmático que parece estar dirigido a él? ¿Un hashtag que podría tener un significado especial? Los fans analizan cada detalle, cada palabra, buscando pistas.
Es como un juego, una búsqueda del tesoro. Y por supuesto, los rumores sobre posibles proyectos futuros. La posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos es el sueño de muchos. Se habla de una nueva serie, una película o incluso una campaña publicitaria. Los rumores pueden ser falsos, pero en el mundo del espectáculo, a veces se convierten en realidad. ¿Pero qué tan probables son estas coincidencias? ¿Qué tan serios son los rumores? ¿Realmente hay posibilidades de que Demet y Can vuelvan a estar juntos de alguna manera? La verdad, no lo sé. Es difícil predecir el futuro. Pero lo que sí sé es que la esperanza es lo último que se pierde. Y aquí es donde entra el debate. ¿Es sano idealizar una relación? ¿Es bueno crear expectativas basadas en rumores? ¿Debemos dejar de soñar y aceptar la realidad? Estas son preguntas complejas, que cada uno debe responder por sí mismo. Por un lado, idealizar una relación puede ser perjudicial. Puede llevarnos a decepciones, a sentirnos frustrados y a perder la perspectiva. Es importante recordar que las personas son seres humanos, con sus propias vidas, decisiones y sentimientos. No podemos controlar sus acciones ni obligarlos a hacer lo que queremos. Por otro lado, soñar y crear expectativas es algo natural. Es lo que nos hace humanos. El amor, el romance y la esperanza son emociones poderosas que nos impulsan a seguir adelante. Y a veces, la magia sucede. A veces, los sueños se hacen realidad. En última instancia, creo que lo más importante es disfrutar el momento. Disfrutar la magia de Erkencicus, la química entre Demet y Can, la emoción de los rumores y la esperanza de un final feliz. Pero también debemos ser realistas y aceptar que las cosas no siempre son como queremos. Y ahora hablemos de las especulaciones más jugosas. ¿Qué dicen las fuentes cercanas? ¿Qué detalles se han filtrado? Obviamente no podemos confirmar la veracidad de estos rumores, pero es interesante analizarlos. Según algunas fuentes, Demet y Can han mantenido una relación cordial y amistosa a lo largo de los años. Se respetan, se aprecian y se han apoyado mutuamente en sus carreras. Esto, por supuesto, no significa que estén enamorados, pero sí sugiere que existe una conexión especial entre ellos. Otras fuentes aseguran que han estado en contacto, de manera más o menos regular, a lo largo de los años. Se han enviado mensajes, se han llamado por teléfono y, en algunas ocasiones, han coincidido en eventos privados. Esto, para los fans, es una señal de que la llama del amor no se ha extinguido. Y por último, los rumores sobre proyectos futuros. Según algunas fuentes, los agentes de Demet y Can han estado en contacto para explorar la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Se han presentado propuestas, se han discutido guiones y se han considerado diferentes opciones. Por supuesto, todo esto está en fase preliminar, pero la sola idea de que Demet y Can puedan volver a compartir pantalla es suficiente para emocionar a los fans. Pero, más allá de los rumores, ¿qué podemos esperar? ¿Qué le depara el futuro a Demet y Can? La verdad, no lo sabemos. Pero sí podemos analizar algunas posibilidades. Posibilidad 1, una nueva colaboración profesional, esta es la más probable. La industria del entretenimiento turca y mundial está en constante movimiento. Los actores y actrices están siempre buscando nuevos desafíos, nuevos proyectos. Y la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos es muy real. Podría ser una serie, una película, una campaña publicitaria. Las posibilidades son infinitas. Posibilidad 2, una amistad duradera, aunque no tengan una relación romántica, es muy probable que Demet y Can mantengan una amistad cercana. Se respetan, se aprecian y comparten una experiencia única. Una amistad basada en el cariño y la admiración es algo valioso y duradero. Posibilidad 3, una relación romántica, aunque es la menos probable, no podemos descartarla por completo. El amor es impredecible y a veces las cosas cambian. Si el destino quiere unirlos, quién sabe. Independientemente de lo que suceda, lo importante es que Demet y Can sigan brillando en sus carreras. Son dos actores talentosos que han demostrado su valía. Y como fans debemos apoyar sus decisiones y celebrar sus éxitos. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué esta pareja es tan especial? La respuesta, creo yo, es que nos recuerda que el amor existe.
El amor en el cine, el amor en la televisión, el amor en la vida real. Y nos hace creer en la posibilidad de un final feliz. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencicus? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre les recuerdo que este canal es para ustedes. Sus comentarios, sus sugerencias y sus preguntas son muy importantes. Me ayudan a crear contenido que les guste y que les resulte interesante. Así que no duden en participar. Y ahora hablemos de otros temas que les gustaría que tocáramos en el canal. ¿Qué otros chismes les gustaría que investigáramos? ¿Qué otros actores y actrices les interesan? Déjenmelo saber en los comentarios. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet y Can. Sé que es un tema que apasiona a muchos y para mí siempre es un placer compartir con ustedes todo lo que sé sobre el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver este vídeo, de verdad. Me encanta tenerlos aquí, me encanta leer sus comentarios y me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Demet y Can, para que todos estemos al tanto de las últimas noticias. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden darle a la campanita para activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.